Imaginémonos qué hubiera pasado si Engels hubiera aceptado la propuesta de Marx de que Engels firmara con él la autoría del Capital. Esta propuesta se la hizo Marx a Engels el 7 de julio de 1866, un año antes de la publicación del primer volumen. Imaginaros qué hubiera pasado desde entonces hasta ahora si en vez de Marx si el Capital solamente estuviera firmado por Marx, hubiera estado a la vez firmado por Marx y Engels. Y es que buena parte de la intelectualidad marxista y buena parte, la mayoría, por decirlo de alguna forma, hemos caído, hemos aceptado peor, no hemos salido del individualismo metodológico burgués, así de claro. Y ayer en el debate esto aparecía una y mil veces. Marx contra Kant, Marx contra Engels, contra Hegel, Marx contra no sé quién. Cuando analizamos Lenin, Lenin contra tal, Lenin contra cual. Cuando analizamos a otro autor marxista, el que sea, siempre individualizamos a los autores. Sin embargo, eso no está presente en la filosofía inicial, en el esquema inicial de Marx, ni de Engels. Ellos sabían que pertenecían a una corriente muy profunda, una corriente de la historia que remontaban incluso hasta la sublevación de los esclavos en Roma, por no hablar de antes. Uno de los ideales de la vida de Marx era precisamente Espartaco. Sin embargo, la izquierda revolucionaria ha aceptado el método individualista burgués de interpretación de la teoría. Imaginémonos también que se hubiera aceptado la propuesta de Engels a Bebel, planteándole que debía desaparecer el término Estado. La tengo por aquí en este borrador precipitado que hice para este debate. Una propuesta dice, es más coherente con el socialismo y con nuestra interpretación hablar de comuna que no de Estado, y le plantea varias palabras alemanas. No estaríamos hablando de Estado, estaríamos hablando de comuna. La propuesta le hizo al año siguiente de la Comuna de París. Pero ya el concepto hubiera cambiado. Ya no hablaríamos de una estructura estatal como funcional, elemental para el desarrollo del capitalismo y de cualquier modo de producción, de cualquier poder efectivo basado en la propiedad privada, sino hablaríamos de una cosa cualitativamente diferente a esa realidad. Y por tanto nuestras conexiones mentales, nuestros conceptos, nuestras categorías tendrían que moverse en otro plano conceptual totalmente diferente. ¿Con esto qué quiero decir? Que el azar juega una función importante, aunque no decisiva, en la evolución de la teoría. Pero en estas dos cuestiones sí podríamos haber tocado mucho más, podríamos haber tocado otra que ya se sabía en su tiempo, pero que se silenció, el papel decisivo de la compañera de Marx en la elaboración del manifiesto comunista. No hubiéramos hablado solamente del manifiesto comunista escrito por Marx y Engels, sino también escrito por una mujer. Estas cuestiones esenciales no aparecen, se olvidan, se silencian. O podríamos añadir otra, el papel fundamental de la crítica inicial marxista engelsiana para que Marx conociera la economía. Autores que han estudiado en profundidad los manuscritos, los textos, el contexto, se citan aquí varios de ellos, indican que sin Engels Marx no hubiera comprendido el capitalismo. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos empezado el estudio del marxismo por una obra que es la primera obra marxista en cuanto tal, engelsiana, la situación de la clase obrera en Inglaterra, que desbordaba cualitativamente el pensamiento filosófico de Marx en aquella época? Una obra maestra en la sociología revolucionaria, con implicaciones ecológicas, medioambientales, educativas, pedagógicas, urbanísticas, sanitarias, impresionante obra que sin embargo se mantiene solamente para especialistas. Estaríamos hablando de otro marxismo y sobre todo y fundamentalmente estaríamos hablando de otra forma de interpretar la lucha teórica e ideológica contra la corriente burguesa. Y eso ayer se vio claramente, que nos movimos exclusivamente en el planteamiento del método individualista burgués. Marx contra quién, no sé quién contra no sé quién, pero no desde una perspectiva. Y solamente cuando se planteó desde esta mesa la dialéctica, pero existe la dialéctica, no se citó a Korsch, pero se podía haber citado, o la dialéctica de Kochik, o la dialéctica de Ilienkov, o de Lucas, o de otros muchos, o del marxismo llamado olvidado. Stuart, por ejemplo, la editorial ERA le dedicó al marxismo de Stuart
o la dialéctica de Sonrettel, por ejemplo, y su tesis sobre el origen de la abstracción-intercambio y la abstracción-mercancía, decisivo para conocer la evolución histórica del pensamiento humano. Por la parte de aquí se planteó precisamente esa visión del marxismo como parte de una corriente de pensamiento que hay que confrontar con otra corriente de pensamiento, que es la corriente del pensamiento burgués. Desde esa perspectiva que estoy planteando con estos ejemplos iniciales, hay que reconocer que salimos en desventaja clara, porque lo que no tenemos que analizar solamente es la actualidad del capital, que también. Lo que tenemos que analizar es la actualidad del comunismo frente a la actualidad del pensamiento capitalista. Ahí está la cuestión. Ahí está verdaderamente la cuestión. No está la cuestión del capital, que es parte que sí, inmediatamente tendríamos que meterle a Engels, porque Marx quería que Engels firmara el Capital. Y cuando hablamos del manifiesto tendríamos que haber metido a la compañera de Engels y tendríamos que haberle metido a Blanqui, porque se firmó y se escribió el manifiesto en condiciones de semiclandestinidad en una situación y teniendo muy presente que el grueso de lo que se estaba configurando necesitaba una organización clandestina como había sido la Liga de los Comunistas, pero que tenía que operar en otra dinámica. Y tendríamos que haber recurrido al ABC del comunismo de Engels. Desde esta verdadera perspectiva, el problema decisivo es cuál es la actualidad del comunismo frente a la actualidad del capital, del capitalismo. Y aquí el problema cambia sustancialmente. La perspectiva cambia sustancialmente porque tenemos que reflexionar una cosa que no ha terminado de nacer contra otra cosa que se niega a morir. No ha terminado de nacer la civilización comunista y está luchando ya contra la civilización capitalista que se niega a morir. Este es el punto crítico. El futuro está luchando contra el presente que se niega a ser pasado. Y eso, toda esa complejidad, solamente desde esa complejidad es de donde podemos entender el papel del capital. La vigencia del capital, que a su vez es la vigencia del comunismo. Esta introducción era vital para mí, era imprescindible. Y esta introducción solamente se puede adquirir, volviendo al tema de anteayer y de ayer, si se parte de una concepción del marxismo no solamente como parte de un proceso larguísimo de la historia de la humanidad, de lucha de clases, de lucha de naciones, de lucha de sexo-género, sino se parte del marxismo, del socialismo, como una teoría militante. Krugman, un teórico independentista comunista africano, escribió y habló de pueblos militantes, del suyo como pueblo militante enfrentado en África al imperialismo británico y al imperialismo occidental. Solamente desde esta perspectiva, aquí se cita también a Krugman, solamente desde esta perspectiva podemos entender que ese marxismo que se reivindica de Espartaco, que se reivindica de una larguísima corriente, es expresión de la lucha de la civilización basada en la propiedad colectiva comunal, como decía Engels, en la propiedad colectiva comunal, contra la civilización, contra cualquier civilización basada en la propiedad privada. Este es el punto. Sin embargo, eso no se hace. Esa perspectiva, ahí no planteamos el combate ahí. Y no se entiende nada de la lectura de Marx sobre Hegel, de la crítica de Marx a Kant, que late, que está presente en Engels. No se entiende nada de eso si no se parte de un previo. Nosotros tenemos una racionalidad diferente. Eso intenté explicarlo sobre la teoría del conocimiento. Tenemos una racionalidad diferente, todavía no desarrollada. Por eso ayer, cuando se planteó en un tono que en el fondo revelaba ignorancia, Marx intentó hacer esto y se nos muere. Es precisamente desde la concepción burguesa. ¿Por qué? Porque desde la concepción marxista que estoy planteando, el capital a la fuerza tiene que ser inacabado. A la fuerza tiene que ser inacabado. De la misma forma que el marxismo siempre está en crisis, pero no en la crisis que está el pensamiento burgués, sino en la crisis que está el pensamiento dialéctico, porque el pensamiento dialéctico siempre está en crisis creativa, y para eso estuvimos hablando del carácter productivo de la praxis, crear cosas nuevas a partir de cosas viejas,
ese momento de opción de la crisis, que no está solamente en la literatura griega clásica, está también en la literatura dialéctica china y la hindú y la de otros pueblos latinoamericanos también y otras culturas, porque es inherente a la cultura humana. Ciertos antropólogos marxistas plantean hipotéticamente, porque no hay datos ni los va a haber nunca, por ejemplo, de la imagen fundamental del fuego en el primer pensamiento dialéctico empirista, o como queramos denominarlo. De la nada surge una cosa que produce calor, una cosa que transforma la realidad, que siempre está en movimiento, que es buena y mala, que es amigo y enemigo. Son hipótesis porque no va a haber nunca demostraciones que expliquen eso. Nunca vamos a poder retroceder por leyes científicas objetivas de la dialéctica de la naturaleza. Nunca vamos a poder retroceder a las condiciones de los primeros pueblos cuando hace 300.000 años se encontraron con el fuego y vieron que era a la vez un dios protector, pero un dios castigador. Mejor quiero decir, una diosa protectora y una diosa castigadora. En toda esta larguísima evolución, el pensamiento colectivo, el pensamiento comunal, ha estado pugnando con el pensamiento individual, con el pensamiento basado en la propiedad privada, basado en uno de los efectos de la propiedad privada, que es la academia. Volvamos al origen. Si hubiéramos dispuesto de esa otra visión marxista, en estos momentos entenderíamos que el capital, por suerte, es inacabable. Pero por suerte Marx murió, porque por tanto nos obligó a un profundo proceso que no solamente era suyo, era colectivo. ¿Y por qué el capital era inacabable? Por una razón muy simple, porque el capital es el punto crítico, en el momento crítico, la síntesis crítica, en el sentido dialéctico, donde todo el pasado va confluyendo, no en un pensador individual, sino en una práctica colectiva, porque Marx escribió El Capital inmerso en la lucha revolucionaria, en una práctica colectiva que produce esa obra que Marx sabe que no es suya. Y por eso pide que la firme Engels. Y luego tiene cartas reconociendo el papel fundamental de su familia, todo lo que él ha hecho, etcétera, etcétera, en esta cuestión. Y nunca cejó en esa cuestión. Desde esa perspectiva, ¿qué hace El Capital? Como parte de esa larguísima historia que empieza primero en Spartacus, pienso que más que anterior incluso, que va continuando, tendríamos que leer a Engels El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, etcétera, que va continuando en ese sentido, en ese concepto comunal, comunalista, comunero, comunista, en todo ese concepto va evolucionando ahí. Entonces el Capital inacabable lo que plantea es, hemos llegado hasta aquí en el pensamiento de la historia de la humanidad y aquí, de la humanidad explotada, y aquí empieza otra parte del pensamiento. Pero eso lo tienen que hacer las siguientes generaciones. Marx terminó analizando textos vitales sobre etnología. Lo mismo que Lenin terminó analizando textos vitales sobre cooperativismo, sobre dialéctica, sobre calidad militante, sobre la cuestión nacional, sobre la burocracia, sobre la podredumbre, sobre la necesidad de introducir una calidad ética en las personas, etcétera, etcétera. Cada gran revolucionario y revolucionaria ha terminado planteando reflexiones que ellos no podían resolver, pero que ellos intuían si leemos los últimos textos de Rosa Luxemburgo. O si leemos los últimos textos de Trotsky, o si leemos los últimos textos que se desconocen de Mao Zedong, pero muy probablemente, o de Che Guevara, o de tantos revolucionarios y revolucionarias desconocidas y desconocidos que han muerto en las cárceles, que han muerto por ahí. ¿Por qué? Porque eso es inherente al pensamiento humano. La tarea es inacabable. Es inacabable porque solamente se acabará cuando empiece el comunismo. Por tanto, entonces se producirá otro cambio cualitativo en la historia. En ese momento el Capital habrá terminado y habrá quedado como una obra maravillosa, impresionante, que nos da solamente unos indicios muy leves de lo que otras generaciones tendrán que hacer. Pero esos indicios muy leves están extraídos a base de militancia de una profundísima historia de la humanidad trabajadora. Y por tanto, quien crea que el Capital se hubiera podido terminar es que parte del supuesto del pensamiento burgués, no parte del supuesto de la realidad del pensamiento explotado. Ahí hay un abismo insalvable.
Desde esta perspectiva, el Capital plantea tres cuestiones elementales, que eran las que se estaban reflexionando en aquel momento. En aquel momento había tres puntos de choque vitales, profundos. Uno, la teoría de la plusvalía, otro, la teoría del Estado, y otro, la teoría de la dialéctica. Los tres fueron lanzados contra el Capital desde dentro mismo del movimiento socialista y desde fuera del movimiento socialista. Y sin saberlo o sabiendo o intuyéndolo, Marx en ciertos textos dice: yo he elaborado solo, muchas cosas ya vienen antes que mí, he elaborado mi originalidad, y la suya no era la suya porque quería que Engels hubiera firmado el Capital. El trabajo abstracto decisivo para entender el modo de producción capitalista y un problema crucial para llegar al comunismo, cómo superar el trabajo abstracto, la plusvalía y la dictadura del proletariado. Esas tres cuestiones son las tres cuestiones en la terminología de Marx que hacen referencia a la cuestión de la plusvalía, a la cuestión del Estado y a la cuestión de la dialéctica, que es por dónde le ataca el reformismo y por dónde le ataca el pensamiento burgués de su época. Y estas tres cuestiones, que son los tres grandes hitos que dicen: hasta aquí hemos llegado colectivamente, esto ya está asentado, y a partir de aquí la dialéctica de la crisis tarde o temprano va a sacar a colación estas tres cuestiones. Independientemente de lo que nosotros creamos o no, van a salir una y mil veces, porque están dadas precisamente en la acumulación de la práctica humana, en el modo de producción capitalista y en modos de producción anteriores, todos ellos basados en la propiedad privada. Esas tres cuestiones sintetizan el dolor de la humanidad, están ahí metidas. No solamente en el capitalismo, y el esfuerzo de Marx, del último llamado el último Marx, no del joven o del viejo, eso es cosa para las personas obsesionadas en que vais a morir alguna vez, eso no, ese no es el problema. En el último Marx la cuestión es muy clara: cómo concatenar la realidad del capitalismo con la realidad de las sociedades precapitalistas anteriores o en el tránsito a la propiedad privada. Cuando se mete a estudiar lo que él denominaba modo de producción asiático o comunidades anteriores. Y se mete él y Engels con una profundidad impresionante, porque se están dando cuenta que el estudio del capital les está llevando, como vimos anteayer y ayer, para atrás, como primera parte de la espiral para adelante. Tienen que ir para atrás en la historia de la humanidad para poder dar en la espiral expansiva el salto hacia adelante. Y en ese ir para atrás van descubriendo muchas cosas. Y es cuando Marx escribe que la revolución ya no se va a producir en Inglaterra, se puede producir en Alemania, sigue retrocediendo para atrás y dice: no, la revolución no se va a producir en Alemania, se va a producir a los pocos años se va a producir en Rusia, sigue mirando para atrás y dice: no, la revolución puede estallar en China, sigue mirando, pega un salto para adelante y dice: cuidado con Estados Unidos, analiza la función, la intervención del capitalismo comercial y agrario en los Estados Unidos y su impacto en las condiciones del capitalismo europeo, en textos que solamente ahora se empiezan a comprender. Y ese ir para atrás y para adelante indica que el capital refleja es como, digamos, salvando todas las distancias, es como un acordeón. El método dialéctico es como un acordeón que se cierra y se abre, se cierra y se abre, y cada vez que se cierra y se abre va retrocediendo y va avanzando, y cada vez va haciendo música más bonita. Precisamente por eso, y por eso es inacabable, porque le es literalmente imposible a él y a su grupo, porque luego, ya se comentó ayer también, y está aquí exactamente, es el 16 de agosto de 1867, a las tantas de la noche, Marx le escribe a Engels la carta esa diciéndole: gracias a ti, nos toda la historia. Ya cuando el primer libro está publicado. Pero a partir de ahí Marx tiene otra tarea, Marx, y no solo Marx, porque hay muchísimas cuestiones que Marx no solamente encarga a Engels, encarga a otras personas que le recuperen información, aparte de que está metido en otras muchas historias. Entonces, en todo este proceso se abren otras posibilidades que luego, voy a tener que ir acercándome al final ya, que luego demostrarán su su vitalidad, su importancia, incluso en estos momentos, o sea, sobre todo en estos momentos, quiero decir. ¿Por qué? Gracias precisamente a eso.
a que el capital no es un libro, el capital es un método. Es lo que ayer no se pudo entender o no querían entender en el debate. El capital es un método y, por tanto, es un método en enriquecimiento, en automovimiento, en autoenriquecimiento. Ya no es un papel escrito, es un método que funciona materialmente en nuestras cabezas. Y en cuanto método dialéctico abierto y crítico que funciona en nuestras cabezas, el capital anuncia problemas. No solamente el primero, el segundo, el tercero, el cuarto libro, sino la obra entera. Anuncia problemas. Esos problemas se han ido materializando. El capital ficticio, por ejemplo. El capital dinero. Capítulos que solamente ahora empiezan a ser estudiados con rigor profundo, porque están explicando qué está pasando en el capitalismo contemporáneo. Como decía Rosa Luxemburgo, el capital va más adelante que nosotros y plantea problemas a los que nosotros ni siquiera todavía hemos llegado a imaginar que existen. En la epistemología dialéctica existen tres niveles que siempre tenemos que tener en la cabeza: lo que yo sé, lo que yo no sé y lo que yo no sé que no sé. O sea, lo que está ahí que yo ni siquiera puedo imaginar que está ahí, pero que sin embargo la epistemología dialéctica te dice lo que yo sé, lo que yo no sé, pero lo que yo no sé que no sé. Y esta tercera cuestión es la que está en nudo en el método expresado en el capital. De tal forma que el capital, en ese método, se nos anuncian cosas que yo no sé que no sé, que yo no sé ni siquiera que existen, pero que la realidad me las va planteando una y mil veces. El capital ficticio, los debates de Bukharin sobre el capitalismo, o no me acuerdo cómo se llama, rentista, los Hilferding, por ejemplo, este tremendo autor, que ha sido sistemáticamente silenciado no por el marxismo, porque Lenin le cita y le copia, sino por la socialdemocracia, porque fue el único socialdemócrata, el único, capaz no solamente de leer a Marx, sino de comprender su dialéctica. Y hay que decirlo claramente, el análisis del capitalismo y el análisis del imperialismo de Hilferding es superior al de Lenin, excepto en una cuestión: la síntesis política. Y era tan superior, tan tremendo, que ahora se me empieza a comprender, era tan tremendo que para la lógica burguesa la socialdemocracia era incomprensible, y por eso no le han dado ninguna, han tirado por ahí como un perro viejo, como se tiró a Hegel en su tiempo. Y ahora se empieza a rescatar, pero partiendo de Marx y de capítulos determinados de Marx. Lo mismo con el resto de cuestiones. Y eso de dónde viene precisamente, de que biológicamente Marx murió, pero metodológicamente el texto que él y otros, entre ellos Engels, hicieron y expresaron en el Capital es un método abierto, permanente. Algunos dirán, no está acabado. Es que es imposible literalmente. El pensamiento humano no acaba nunca. Y desde la lógica de un pensamiento humano podrido y determinado y luchando contra la propiedad privada, ese pensamiento solamente acabará, antes de ser trascendido y superado por otra transformación cualitativa, solamente acabará cuando acabe la propiedad privada. Entonces el Capital presenta, digamos, tres hitos centrales. La plusvalía, dicho muy, la plusvalía, el trabajo abstracto, el Estado y el método dialéctico. Pero es que a partir de ahí, en la evolución posterior del capitalismo y en la evolución posterior del marxismo, o del comunismo y del capitalismo, han ido apareciendo contradicciones nuevas, entre comillas. ¿Por qué? Porque ya venían en esencia expresadas en el método dialéctico, y no solamente en el Capital como libro de papel, sino en el método dialéctico y en las conclusiones del método dialéctico. Una de ellas vital, básica, la formada por tres o más componentes, pero vamos a sintetizar en tres: la cuestión vital de la mujer, ese instrumento de producción permanente en toda la literatura marxista, lo que pasa que incomprensible desde la metodología burguesa, porque se analiza de una perspectiva totalmente diferente. Desde los primeros textos marxistas, la explotación de la mujer está presente, directa o indirectamente. Y aquí se hace una explicación de por qué, autores, etcétera, etcétera. El problema de los recursos, que también está presente, sobre todo la explotación, el agotamiento, los análisis. El primer recurso
es el trabajo humano, es la especie humana. Desde la situación de la clase obrera en Inglaterra se hace un análisis impresionante sobre cómo ese recurso de producción de bienes, de producción de riqueza, de producción de felicidad, está siendo machacado por el capitalismo. Cuando Engels analiza las condiciones donde duermen los proletarios, las proletarias, los niños, la peste, las calles sucias, las enfermedades, etcétera, etcétera, que es de una actualidad impresionante. Los recursos en general en el sentido filosófico de los textos de los manuscritos de París. Y tercero, y también relacionado con todo ello, vitalmente, la crisis de la naturaleza, lo que muy equívocamente se llama crisis ecológica. Muy equívoca y muy peligrosamente, porque es mucho más. Bueno, pues esas tres cuestiones atañen a un problema decisivo, que es el problema del capital y la vida. O sea, dicho en términos marxistas, la producción y la reproducción, que van unidas dialécticamente, la producción y la reproducción. Quien dice que esos problemas no existen en el capital desconoce la dialéctica de la producción y de la reproducción, expuesta en el capital. Pues esos tres problemas se han agudizado a un extremo tal que solamente se entienden en la dialéctica de la espiral de lo abstracto y de lo concreto, del retroceso y del avance. Yendo no solamente a la época o al contexto de Marx, yendo incluso más atrás. ¿Por qué? Porque ya en la dialéctica de la naturaleza, en el propio Capital de Marx, en la dialéctica de la naturaleza de Engels, se explica cómo en las sociedades griegas clásicas la deforestación de los bosques supuso la desertización y supuso lo que supuso. Y eso es terrible, que alguien tuviera ese conocimiento en aquella época, en esa capacidad, donde esas reflexiones no estaban dadas. Y podríamos, en este plano, podríamos seguir poniendo experiencias. De tal forma que, esas tres síntesis, esos tres problemas, ¿cómo se expresan? Se expresan en este momento con la teoría del exterminismo, que no está presente en el Capital de esa forma explícita y sintética. Está presente en un montón de textos advirtiendo que la humanidad puede ir a... Y ya vimos anteayer algunas cuestiones de esas. La teoría del exterminismo la sacó un marxista británico-inglés, Thompson, cuando en medio de las reflexiones planteó una serie. Y básicamente viene a decir esto, que si además de los análisis marxistas clásicos, los análisis de Engels advirtiendo que se avecinaba una guerra demoledora, como sería la guerra del 14, una serie de cosas, aparte de eso, la advertencia de Rosa Luxemburgo, la advertencia de Bukharin y Preobrazhensky en ABC del comunismo, la advertencia de Trotsky en 1930 y tantos, otras advertencias de que la humanidad se estaba acercando a una historia de esas, llega un momento en el cual se sintetizan, se unen de nuevo varios factores. Se unen el poder destructivo de las armas nucleares, se une el poder destructivo de lo que sería el invierno nuclear, y eso se investigó en los años 80 a raíz de los esfuerzos de un colectivo de científicos socialistas que advirtieron claramente que una guerra nuclear supondría, ya en 1980, supondría la extinción de la humanidad, más luego todo lo posterior de una guerra electrónica, ciberelectrónica, espacial, etcétera, o bioquímica, con todo lo que implicaría. Y eso nos lleva a un problema. Nos lleva al problema de la racionalidad del sistema capitalista. Y por tanto volvemos al problema, al planteamiento inicial. La racionalidad parcial y la irracionalidad global de todo modo de producción basado en la propiedad privada. Y en el manifiesto se hace un análisis sorprendentemente excelso, impresionante de la racionalidad parcial del capitalismo, que permite unos logros impresionantes sobre el modo de producción feudal, que permite un acelerón impresionante sobre el modo de producción feudal, pero que, sumando, haciendo una sinergia de todos sus componentes, es profundamente irracional, de tal modo que conduce a la humanidad al autoexterminio mutuo. Y en el manifiesto aparece la frase contundente: el capitalismo se asemeja al brujo que ha desatado las fuerzas infernales y no puede contenerlas. Esa irracionalidad profunda del brujo que no puede contener las fuerzas que ha desatado. Ese choque entre lo racional parcial y la irracionalidad global es la esencia
el choque, la contradicción insalvable de todo modo de producción basado en la propiedad privada. Y por tanto la necesidad de ver el planteamiento, de ver cualquier debate, de ver cualquier reflexión teórica desde la otra perspectiva, desde la perspectiva que parte de la propiedad colectiva, de la propiedad comunal, de la propiedad de los bienes comunales que en estos momentos están siendo sometidos a un ataque demoledor. Cuando se sublevó el pueblo de Bolivia, o cuando las tribus del Kalahari se sublevaron en el año 2004-2006 contra la transnacional holandesa de Viag, no sé cómo se pronuncia, ni no importa, propietaria básica mundial de la producción de diamantes, los pueblos del Kalahari que vivían y viven todavía en el Paleolítico, con un saber ancestral impresionante y que saben que eso es suyo, o cuando otros pueblos erróneamente definidos como atrasados o pueblos peor definidos como adelantados luchan en estos momentos, ¿qué les une a todos ellos? Les une esa contradicción entre la propiedad privada y la propiedad comunal. Y esa contradicción es la que, a partir de la cual tenemos que hacer todos nuestros análisis, incluso los teóricos y los mentales y los metodológicos. Y por tanto no tenemos que hablar solo de la dialéctica en Marx, tenemos que hablar de la dialéctica en el comunismo y en todos los comunistas. Y en la media común de todas las corrientes comunistas. Y no solamente en Marx. Y con eso exactamente con todo. Y confrontar eso con el pensamiento capitalista. Y llevado al rigor, tenemos que confrontar eso con el pensamiento basado en la propiedad privada. Solamente es la única alternativa, no hay otra. Pero claro, requiere un esfuerzo militante. Requiere un esfuerzo en profundidad que solamente se puede hacer en colectivo. Y eso nos lleva allá definitivamente al punto con el que termino de nuevo la ponencia, que es la dialéctica de la crisis. Porque la dialéctica de la crisis nos enseña dos cuestiones, unidas dialécticamente, unidas. Una, la crisis como potencia creativa, y el sentido que Engels da en el funeral de Marx, decía, Marx entendía la ciencia como una fuerza revolucionaria, y este es precisamente el contenido dialéctico crítico revolucionario del pensamiento humano, que pese a todos los regímenes de propiedad privada no han conseguido nunca acabar con el estallido permanente, periódico, cíclico del pensamiento revolucionario en cualquier contexto. ¿Por qué? Porque es esencial a la evolución humana. O exterminan a la humanidad en su conjunto o no acaban con el método dialéctico. Es literalmente imposible. Y este es el primer componente. Hay utopías reaccionarias que plantean eso, ¿eh? Hay un texto celebérrimo de Henri Lefebvre. Ayer se habló una cita, un libro suyo, Lógica Formal, Lógica Dialéctica, que se llama El cibernántropo. El cibernántropo. La tendencia ciega del sistema capitalista a convertir a la especie humana en un ser cibernético, sin conciencia, desconcienciado, mecanizado y con un pensamiento basado en la lógica binaria, en la lógica formal, de ese funcionamiento que funcione como una máquina. Y esa es la tendencia. Si tuviéramos tiempo a analizar el problema de la mujer como instrumento de producción, analizaríamos las obsesiones que tiene el sistema patriarcal para extraer la producción de vida de la mujer y mecanizarla y meterla en aparatos científicos. Porque sabe que hasta eso no logre, no logrará exterminar a la humanidad y convertirla en un cibernántropo. Y podríamos extender los análisis críticos en muchísimas cuestiones en este sentido. Este es el primer criterio de la dialéctica de la crisis. Pero el criterio contrario de la dialéctica de la crisis, este es el criterio racional crítico, no en el sentido kantiano. El segundo criterio es el opuesto justo, el criterio de la crisis irracional, de la crisis como estallido de descomposición, como estallido caótico, no en el sentido griego de caos, que del caos proviene todo, proviene el orden, esa dialéctica entre caos y orden tan profundamente dialéctica. Gaia proviene del caos y Cronos proviene de ese caos, pero Cronos es un dios
feroz griego que se comió a sus hijos precisamente para no llevar esa contradicción dialéctica entre la crisis racional y la crisis irracional y no ceder en ese sentido. La crisis irracional es precisamente esa, la que late en la propiedad privada, tan profundamente irracional que se come a sí mismo, que se fagocita, que crece. Hay una leyenda egipcia de la culebra que se va comiendo a sí misma, que crece precisamente exterminándose, comiéndose a sí mismo. Esta es la crisis irracional, la crisis explicada en el Capital. Y por tanto la dialéctica de la crisis explicada en el Capital es la que está ahora en vigencia y que explica si la crisis vista en el sentido revolucionario no acaba con la crisis irracional, estamos entrando ya en un proceso devastador. Y este es el mensaje. El Capital no podía haber sido terminado nunca. El Capital es un hito que cierra un capítulo y abre otro, y que nos anuncia y nos dice: tenemos que estar evolucionando permanentemente. Es un pensamiento colectivo no solo metido en páginas, es un pensamiento colectivo material, formado en un método y materializado físicamente en revoluciones, en contrarrevoluciones, en fascismos, en casas blancas, en planes cóndor, en exterminios brutales, en papas argentinos, etcétera, etcétera. Eso es realmente la pugna que está ahí metida. Y por tanto, el que diga alguna vez que el Capital está acabado, no está acabado, es que precisamente surge de la mecánica y surge de la visión de la otra forma de interpretación, de una forma finita y por tanto no dialéctica. Nuestro objetivo precisamente es confirmar la valía del Capital mediante la revolución comunista. Y esa es tarea nuestra antes que nuestras generaciones. Giovanni Jervis escribe lo siguiente: en cualquier crisis existencial existe el riesgo de que la crisis escape, y subraya escape, de que la crisis escape al individuo. O sea, no consiga controlarla, utilizarla, ser su dueño. Y entonces, cuando la tribulación y el sufrimiento de la crisis asume características, y es entonces cuando la tribulación y el sufrimiento de la crisis asume características típicamente psiquiátricas. Una vida sin crisis existenciales no es aconsejable a nadie y, en el fondo, la persona afortunada es la que consigue superar con éxito crisis de profundidad y significado cada vez más mayores, creciendo, insiste en la palabra creciendo, en ellas y cuestionando cada vez más los principios de la vida precedente. Esta es la cita, el Manual de Psiquiatría Crítica, anagrama año 77, página 155. ¿Qué importancia, qué revela una crisis sobre psiquiatría, sobre las crisis personales en la estructura, en la psicología de masas de la sociedad capitalista actual en el año 70 y tantos en la Italia capitalista? ¿Qué tiene de fondo, de similitud, de esencialidad con el método del Capital, para que al final de mi ponencia yo recurra a esta cita y a continuación acabe? Y digo, y aquí termina la ponencia, digo: como vemos, aunque queramos negarlo, la dialéctica de la crisis está también dentro de nosotros mismos. Y es que el Capital es la dialéctica de la crisis. Es la dialéctica de las crisis sucesivas del modo de producción capitalista, por factores internos, factores endógenos, factores sistémicos, factores dialécticos, una realidad total en evolución contradictoria, permanente cambio, permanente evolución de la esencia, de lo permanente, y a la vez aparición de lo nuevo. Y de la misma forma que en la sociedad capitalista las crisis son recurrentes, no son cíclicas, son recurrentes, aparecen con tiempos diferentes, pero siempre aparecen, esta sociedad capitalista introyectada en el individuo, mediante el fetichismo, mediante la mercantilización de la conciencia, mediante la dominación, mediante un montón de factores, esta sociedad capitalista que todos llevamos en nuestra cabeza hace que en nuestra cabeza también se reproduzcan esas crisis, a título individual, a título subjetivo, o como queramos denominarlo. De tal forma que la inevitabilidad de la crisis consiste en que
tanto a nivel objetivo como a nivel subjetivo, las contradicciones internas del sistema, de nosotros mismos, hacen que surjan estallidos periódicos. De la misma forma que en el manifiesto, en el Antiduring y en el Capital se insiste en que la sociedad burguesa es una sociedad que no puede controlar las crisis que genera, es un brujo que no puede controlar las crisis que genera. En el Antiduring, Engels habla de que la sociedad capitalista es una máquina, una locomotora que se acerca al fin y que el maquinista no puede llegar a los frenos, un símil que tomaría después Walter Benjamin, o los textos de Marx en el libro tercero sobre el capital, sobre el agotamiento, etcétera, en el libro primero también, de esta misma manera, a otro nivel, pero dentro de la totalidad capitalista descubierta por el método dado en el capital, las crisis subjetivas son exactamente iguales. De tal forma que cada salida de la crisis genera un efecto dialéctico. Por una parte, propician una crisis nueva que estallará en su momento, el aspecto negativo de la contradicción, pero por otra parte propicia una crisis, un aspecto positivo, aprender de la crisis superada para que en la siguiente crisis podamos acabar con el capitalismo. Y es como termina el autor Giovanni Servis, que tiene estudios impresionantes sobre la tortura, sobre la droga, sobre la psiquiatrización, sobre la dominación, sobre las relaciones del Estado con la dominación subconsciente, etcétera, etcétera. Y es por esto que al final la ponencia termina planteando la dialéctica de la crisis objetiva y la dialéctica de la crisis subjetiva. Un marxista italiano que analiza la dialéctica y en el comienzo, en las primeras páginas, los primeros capítulos, analiza la polisemia de la palabra dialéctica y dice que uno de los primeros usos de la palabra, del término dialéctica en la Grecia clásica, al comienzo de la Grecia clásica aparece en Homero, en la Ilíada, en la lucha para la toma de Troya, una obra colectiva, sabéis que es una obra colectiva, donde el concepto de dialéctica indica el momento de la contradicción vital donde una persona tiene que optar. Y analiza, en concreto, en las mejores traducciones de la Ilíada, las reflexiones que tiene Héctor cuando fuera de Troya se tiene que enfrentar a Aquiles. No se enfrenta a Ulises el astuto, se enfrenta a Aquiles. Y Héctor reflexiona y dice, ve los aspectos malos, los aspectos buenos, y opta por la lucha. Y dice, hay que luchar. Y sabe que va a ir a morir. Sabe que Aquiles le va a matar porque Aquiles es un héroe semidios invencible y efectivamente le mata, ¿no? Entonces este autor indica que ese concepto de la dialéctica ha sido sistemáticamente prohibido por las lecturas derechistas, por las lecturas reformistas, pero que recupera, que reaparece en los momentos críticos, reaparece en Hegel y sobre todo reaparece en Marx. Y esto concuerda a lo largo de la evolución intelectual, concuerda con otro concepto clásico de la filosofía griega que Marx y Engels la dominaban en la propia lengua griega clásica, leían a los clásicos en su propia lengua, que es con el concepto de praxis. Y praxis es el concepto que explica cómo una persona libre, en el concepto griego de libre, o sea, ni mujer, ni extranjero, ni esclavo, una parte muy pequeña de la población, podía crear algo nuevo partiendo de lo viejo. Algo nuevo, algo bello, algo estético. Y uno se acuerda inmediatamente de la preocupación de Marx de que el capital fuera un todo estético. Un todo estético recuperando precisamente esta tradición griega. Luego, en uno de los debates de estos días, analizaremos el eurocentrismo en el capital. Pero por ahora estamos analizando el peso fundamental de la tradición griega en la evolución del método que escribe el capital. Entonces ya tenemos el concepto de praxis como la capacidad de una persona libre, ahora diríamos de un revolucionario o revolucionaria, para a partir de lo viejo crear algo nuevo, algo estético, algo bello, algo que no existía, el salto cualitativo, pero en su síntesis estética, en el profundo debate en el marxismo sobre la estética. Entonces, uniendo estos dos conceptos, la dialéctica como la opción crítica de contrarios en el momento consciente de decidir de que estás en el límite y tienes que saltar, y la opción de la praxis como creación de algo nuevo desde una perspectiva revolucionaria es lo que está implícito y lo que aletea permanentemente en el capital, y lo que una y otra vez
recorre toda la historia del marxismo y aparece en la cita de Giovanni Jervis al final, la dialéctica de la crisis. Ese es el punto crítico, la dialéctica de la crisis, porque la crisis es el capital. Para entender la crisis, por tanto, ¿cómo hay que comprenderla? Para comprender la dialéctica de la crisis hay que comprenderla en base a la dialéctica de la esencia del fenómeno, aparte de la teoría marxista o las teorías marxistas de la crisis que no podemos analizar aquí. La dialéctica de la esencia del fenómeno, ¿qué dice? Dice que el capitalismo es uno en su evolución. Se ha hablado de Cellini en el texto sobre la estructura lógica del capital. Ahí tiene un párrafo sobre lo genético estructural y lo histórico genético. Otros autores lo analizarán de otra forma, pero se refieren exactamente a lo mismo. Recomiendo que especialmente en el libro que se ha recomendado, La estructura lógica del capital, hagamos especialmente hincapié en ese denso capítulo sobre lo genético estructural y lo histórico genético, que viene a decir una cosa muy sencilla. No me refiero al sentido genético del genetismo, de la biogenética y la sociobiología imperialista, me refiero a la evolución del interior de las contradicciones de un problema. El capitalismo tiene una estructura básica, elemental, que va adquiriendo formas diferentes históricas en la superficie, con una relación compleja entre la forma y el contenido. Y este es el punto nodal de la crisis, este es el punto nodal de la dialéctica y el punto nodal que explica cómo ha de leerse el capital. Y para explicar cómo ha de leerse el capital, no voy a explicar qué función tiene el capital, para qué se escribió el capital, porque se ha dicho, básicamente se escribió para una cosa, para hacer la revolución comunista. Se escribió para eso, los compañeros anteriores lo han explicado. Para hacer la revolución comunista, ¿cómo tenemos que desarrollar la dialéctica de la esencia del fenómeno? Pues la dialéctica de la esencia del fenómeno se desarrolla en el nivel que voy a analizar ahora, en base a las necesidades de cada generación concreta de revolucionarios y revolucionarias y cada generación concreta o fase histórica de lucha de clases. Es sabido que dentro de la historiografía burguesa uno de los temas no resueltos todavía, aparte del de la objetividad de la historia, etcétera, etcétera, recomendaría el texto de Víctor Serge al final, el año 1 de la Revolución Rusa, donde analiza el problema de la objetividad de la historia. Para la historiografía burguesa el problema de la objetividad de la historia, el problema de la verdad histórica es irresoluble. Desde una perspectiva marxista, ese problema se resuelve exclusivamente por la praxis. Entonces, cada generación, cada fase de lucha revolucionaria requiere y busca en los clásicos del marxismo aquello que en ese momento necesita. En esto insistió mucho Rosa Luxemburgo. Que aquello en lo que en ese momento de las contradicciones del capitalismo es lo que el punto crítico. Lenin, a otra escala, llamaría el eslabón débil de la cadena. Entonces, analizando esto, a finales de los años 60, coincidiendo con el centenario de la muerte de Marx, y a comienzos de los años 80, coincidiendo con el centenario de la publicación del primer volumen, el primer libro del Capital, y alrededor de 1983, coincidiendo con el centenario de Marx, aparecieron bastantes textos. Algunos de ellos infumables, que reflejaban concretamente en 1983 se editó un debate muy intenso que hubo en Madrid, propiciado por la socialdemocracia y propiciado por el Partido Comunista del Estado Español junto con el Partido Comunista de la Unión Soviética, un debate internacional enorme sobre la valía a los 100 años de Marx. Había una constante en todas las intervenciones, había una constante, que en ningún momento aparecía el problema del poder y el problema de la violencia. Uno analiza el denso y el gordo volumen de Akal y el problema de la violencia aparece un poquito tocadito en un apartado sobre el Estado, pero de refilón. El problema del poder aparece sobre lucubraciones de los micropoderes, etcétera, y el problema de la violencia no aparece. Uno de los aspectos centrales, como ha explicado el compañero Cohen, o el problema del fetichismo, o el problema del sujeto que se siente mercancía, como ha explicado al término de su intervención el anterior compañero, sistemáticamente desaparece de un librote que analiza el marxismo a los 100 años de Marx. Y el marxismo a los 100 años de la publicación del primer libro del Capital, en uno de los textos que tengo aquí, leyendo el Capital, de 1972, editorial Fundamentos, página 11-12 en la introducción, Fay, un teórico que entonces andaba
alrededor del Partido Comunista Francés, crítico con el Partido Comunista Francés, pero que ya había roto con la versión soviética del marxismo, plantea que hasta entonces había habido 5 grandes lecturas del Capital en función de 5 grandes necesidades del proceso revolucionario y del proceso contrarrevolucionario. Una de las cosas buenas que tiene este libro en concreto es que historiza precisamente las lecturas del Capital desde la burguesía y desde el marxismo. Dice que el primer gran debate sobre el Capital, quitando el debate de von Barek y otros que ya se han hecho referencia, debate unilateral, el primer gran debate dentro del marxismo precisamente es sobre, a finales del siglo XIX, sobre la implosión del capitalismo, sobre la autodestrucción del capitalismo o sobre la génesis de su decadencia. Sabemos las teorías de la implosión de Rosa Luxemburgo, etcétera, etcétera. Dice que el segundo debate surge a partir de 1929, se refiere a debates grandes, surge a partir de 1929, cuando irrumpe ya, cuando en la URSS se empieza a teorizar el declive permanente, definitivo e irreversible del capitalismo. Entonces vuelve a haber un debate en profundidad dentro de los marxistas. Podríamos citar varios autores de ellos. Dentro de la URSS habían sido prácticamente ya marginados, pero fuera en Europa y en otros sitios vuelve a haber este debate. Y se recurre al Capital para ver el Capital en este debate estratégico que plantea. Y también este debate estratégico tiene otra cuestión: ¿cuál sería la función internacional de un poder proletario como era la URSS en aquel momento? Este autor dice a continuación que el tercer debate importante que se establece es a partir de 1945, cuando el imperialismo norteamericano plantea la situación de recuperar el mundo, la situación de la transferencia de valor, de las ganancias desiguales que se obtienen en un país. El imperialismo en su conjunto como proceso que se expande. La revolución china va a plantear una serie de cuestiones, las revoluciones en África, en Latinoamérica, etcétera, y surge un debate en profundidad. Este es el gran tercer debate y la gente vuelve al Capital. El cuarto debate que plantea este autor es, pocos años después surge otro debate en profundidad y plantea la cuestión de que el capitalismo ha entrado en la fase de los monopolios. Entonces ya hay un ataque en profundidad al capital, diciendo que el capital está escrito en la época premonopolista y por tanto Marx y el Capital ya quedan obsoletos para esa interpretación. Y entonces el autor recuerda simplemente una cosa, que en el texto de Miseria de la filosofía, escrito en 1846-47, Marx ya plantea el tema de los monopolios. Entonces plantea que volvemos al punto anterior, el Capital hay que entenderlo como parte de una obra general. El quinto y último debate que plantea este autor, luego vendrán más, el quinto y último debate que plantea este autor es el debate sobre ya definitivamente el auge del keynesianismo, el auge del Taylor-Fordismo, el consumismo, la teoría catastrófica de Marx, que no está en Marx, la de la depauperación absoluta, es parte más compleja de una teoría más compleja, que también está en Engels, como se expone en la ponencia, y dice que eso también está superado el Capital en esa época, porque en Occidente la gente cada vez vive mejor, la gente cada vez consume más, son los 30 años gloriosos que se llamaron posteriormente, ¿no? El texto está escrito a finales de los años 60, publicado en castellano en el 72, y plasma esos 5 grandes debates. Con esto se va viendo cómo, desde finales del siglo XIX hasta los años 60, el Capital es objeto de debates muy profundos que ya estaban implícitamente dados en el comienzo, pero que van añadiendo factores nuevos conforme la dialéctica, esencia y fenómeno va desarrollándose. Y esto es muy importante para lo que luego explicaré de cómo estudiar el Capital. Sin embargo, si seguimos viendo, ya a finales de los 60 surge el Club de Roma, las primeras inquietudes medioambientalistas, ecologistas, y surge una enorme bibliografía diciendo que el Capital y el marxismo abandonan todo el problema de la explotación y de la crisis medioambiental, socioecológica, como queramos decirlo. Y luego surge otro debate, que es el debate del feminismo, que el Capital no tiene presente a la mujer, el Capital no tiene... En la ponencia se analizan uno a una esas cuestiones y se ve que en el tema de la ecología eso no es verdad. Eso no es verdad. El Capital está presente desde principio a fin, está una visión de fondo
una visión de fondo de esa situación. Lo mismo que en la opresión de la mujer. Ya en el Manifiesto Comunista hay una cita directa. Para los burgueses la mujer es un instrumento de producción. Y la lógica del capital, utilizando la lógica, el método lógico, el método histórico que está permanentemente en el capital, la mujer es un instrumento de producción y por tanto a la mujer tiene que ya de suyo meterle. Después de esto vendría otra crítica, en cadena, ya vendrían todas las críticas a partir del desplome de la URSS o de la crisis de la perestroika, vendrían en cadena y sobre todo produciéndose otro fenómeno que es la incapacidad del marxismo occidental, del marxismo de los partidos comunistas occidentales y pienso que también de muchos partidos comunistas latinoamericanos, de entender el sujeto que llega a hacer las grandes huelgas y luchas de la oleada prerrevolucionaria que estalla a finales de los años 60 y que es machacada, a partir, como se ha dicho aquí, del neoliberalismo a partir de 1973. Pues hay un ataque profundísimo al capital diciendo que en el capital no está teorizada, no está presente el sujeto revolucionario. Incluso hay toda una teoría althuseriana estructuralista que hablan de una revolución sin sujeto. Y hay un ataque en profundidad al capital de nuevo. Ese ataque en profundidad se va, los textos de Gorz, la muerte del proletariado, se van generalizando después, se llega pues a esas vaciedades repletas de nada intelectual, que son los textos de la multitud de Negri, etcétera, etcétera, o del Imperio. Y eso ya está presente. Luego vendrían las críticas postmodernistas y un montón de críticas, hasta que vuelve otra vez la realidad. ¿Y la realidad cuál es? La crisis del 2007 que refleja otras crisis que han ido estallando desde los años 90 o desde los años 80. Y entonces vuelve el capital en su esencia, la teoría de la crisis. Desde 2007 en adelante, la teoría de la crisis, recuperar y adaptar la teoría de la crisis del capital es urgente, es vital. Porque se ha hecho todo un gran recorrido. Porque el marxismo occidental, el marxismo de los partidos comunistas clásicos, a partir de los años 60-70, abandonan la crítica de la economía política y derivan hacia concepciones filosóficas, hacia concepciones, etcétera, etcétera. Está la célebre crítica de Perry Anderson al marxismo occidental y otros autores, al materialismo histórico descontextualizado y vaciado de su contenido de crítica de la economía política. Entonces se produce un desplome intelectual. Ese desplome intelectual permite que todas las críticas en el sentido nuevo desde los años 60 a esta parte, medio ambiente, etcétera, se me olvida una, la crítica del exterminismo, que precisamente viene de Thompson, en los años 80 del marxismo británico revolucionario, que plantea la necesidad de recuperar una constante que aparece también en el manifiesto, una advertencia permanente de que el capitalismo se acerca a una situación en la cual, como dice el manifiesto comunista, la lucha de clases o el exterminio simultáneo de los bloques en conflicto, de las clases en lucha. Y la teoría del exterminismo vuelve a demostrar que la visión de la agudización de las contradicciones en el seno del capitalismo se orientan hacia ese sentido. Y eso va en contra de todo el optimismo neoliberal, va en contra de toda la visión posmoderna, va en contra de todo eso, pero de una perspectiva que es tan tremenda, unifica tantos criterios de la teoría del exterminismo, que el grueso de la izquierda marxista apenas la considera, la deja de lado. Eso, ¿dónde confluye todo esto? Para ir terminando, ¿dónde confluye todo esto? Confluye en un factor, que es la gran crisis del 2007. Entonces, la gran crisis del 2007 hace a este militante que ya en 1967-68, contando 68-69, contando con 17 años, se encuentra con ese librito clandestino, estudia todo eso, ve el concepto de dialéctica como momento de opción crítica, ve el concepto de praxis como momento de creación novedosa de algo nuevo, revolucionario, se encuentra con la necesidad en la situación europea, en la situación mundial, de volver a la teoría de la crisis, a la dialéctica de la crisis. ¿Y esto cómo se hace pedagogía? Pues bueno, ¿cómo se estudia todo eso? Y aquí viene de nuevo la dialéctica entre la esencia y el fenómeno. Y por eso me he detenido tanto, cuando he replanteado mi intervención, me he detenido tanto en el proceso histórico de crítica permanente al capital, ha sido mucho más permanente y muchas más cuestiones, me he limitado a coger solamente algunas de ellas,
En este proceso histórico late permanentemente la negación a considerar la teoría de la crisis. ¿Por qué? Porque la dialéctica de la crisis integra dos componentes que son uno. La objetividad de lo que existe, la evolución de la realidad contradictoria y la objetividad del factor subjetivo como fuerza material. La conciencia no es un factor subjetivo aislado, la conciencia es una fuerza material, es una fuerza objetiva. Es una fuerza objetiva que actúa objetivamente dentro mismo de la evolución del capitalismo. Hay un capítulo célebre en el Capital, cuando se analiza la caída tendencial de la tasa de beneficios, donde la mayoría inmensa de los críticos marxistas toman la primera parte. Se niegan sistemáticamente o simplemente mentalmente no pueden captar la segunda parte, que son cómo Marx analiza las contratendencias que la burguesía y su Estado permanentemente están introduciendo para evitar esa tendencia, o para retrasarla, o para dominarla, o para orientarla a tal sentido. De tal forma que ya, no solamente en el primer libro, sino en toda la estructura del Capital y en toda la obra marxista, e insisto en este factor, en toda la obra marxista, esta unión entre la tendencia a la crisis y a la vez la tendencia a la revolución es lo que forma el punto de la dialéctica de la crisis, de tal forma que no se puede entender uno sin otro. Y por tanto, la sexta parte y última de mi intervención salta aquí al tema de el capital y la actualidad de la revolución. La actualidad de la revolución es un título de un articulito breve, intenso, brillante, de Lukács en su momento, nada más morir Lenin, que tiene que escribir algo, y tiene que escribir lo que le sale. Y escribe la actualidad de la revolución. Y es un problema sistemáticamente olvidado por las izquierdas. La burguesía lo tiene siempre presente. Ya un ministro de Bismarck advertía que en cada huelga late el socialismo. Y para aquella época el socialismo quería decir la dictadura del proletariado, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, la dictadura del proletariado. La izquierda lo ha olvidado por miedo, por indiferencia, por cooptación, por lo que fuera. Y la derecha no lo ha olvidado nunca. No lo ha olvidado nunca. La actualidad de la revolución es la que debe regir el estudio del capital. Es la que debe regir el estudio del capital. Y se dirá, bueno, pero si la revolución no va a venir, no, la revolución ya se está haciendo, aunque no lo conozcamos, aunque no lo sepamos. La revolución se está haciendo desde el momento que aplicamos la dialéctica en cualquier punto concreto. Desde el momento que aplicamos la noción griega de praxis en cualquier punto concreto y creamos revolucionariamente una cosa nueva, inaceptable por la lógica del capital. Ya en ese momento estamos haciendo la revolución, aunque no en el sentido decisivo, cualitativo, que en el capital dice cuando dos derechos en igualdad chocan, dos derechos iguales chocan, lo que decide es la fuerza. Es el momento decisivo, cualitativo de la revolución. Pero previamente en la acumulación de fuerzas se está haciendo la revolución. Y eso es lo que es la actualidad de la revolución, antes de llegar al salto cualitativo decisivo. Eso es también lo que expresa Giovanni Jervis en la definición con la que termino mi ponencia. Cómo la militancia, yo hablo siempre en esos términos de militancia, sean académicos, que también hay alguno, y hay que conservarlo como una flor de Edelweiss en la mitad de las alturas del Himalaya, hay que tenerla como una rara avis que está ahí. Incluso hay como la militancia, aunque sean de dos personas, o incluso militancia individual. En la ponencia se dice que hay gente que ha leído El Capital en la cárcel, en el exilio, en la clandestinidad, escondido en un rincón, leyendo con una linterna página a página El Capital. Eso se ha hecho pasando las notas con el contacto cuando podía pasar los controles de policía, pasando una nota para que le viniera el comentario de otro compañero que estaba escondido en otro sitio y esperando siempre a ver si el compañero que traía la comida podía traer, además de eso, libros y los comentarios críticos a lo que se había escrito con una linterna con la luz medio apagada. Así también se lee El Capital, desde dentro mismo del Capital. Entonces, en esa presencia, en esa actualidad de la revolución, ¿cómo se tiene que leer El Capital? Y yo planteo la lectura, para ir terminando, planteo la lectura simultánea del Capital. La lectura marxista, dialéctica, simultánea, total,
de las diversas esferas que intervienen, o subesferas, podríamos discutir de todo esto, que intervienen en la gran esfera, en la gran totalidad, el movimiento, que es la dialéctica de la esencia del fenómeno en este tema concreto que tocamos. Para comprender la esencia del capital hay que leerlo primeramente en colectivo, aunque uno lo lea individual. Uno en la cárcel está en colectivo, uno en la clandestinidad está en colectivo. Y hay métodos, hay sistemas, no solamente de medidas, sino también mentales, capacidad de memorización, de tal cual, que no podemos tocar ahora, que sería otra discusión, que permite ir guardando argumentación cuando uno no puede tener nada escrito, etcétera, etcétera. Los que conozcan lo que es la represión y lo que conozcan lo que es la cárcel saben de lo que estoy hablando. Se puede leer El Capital en la mitad de una huelga, se puede leer el marxismo, se puede hacer marxismo en una gran fiesta, en un gran debate después de una gran comida o durante una gran comida, y se puede hacer marxismo en la mitad de una orgía, dicho sincera y claramente. De esas formas se puede hacer marxismo. ¿Por qué? Porque es la dialéctica de la crisis lo que está en juego. Y es la presencia, la actualidad de la revolución. Y por tanto tiene que ser una lectura simultánea. ¿Y la esencia dónde está? La esencia está en el comienzo del Capital. La esencia está en los capítulos primeros, sin entrar a debate, donde aparece la teoría del fetichismo, que es elemental, donde aparecen los conceptos centrales de toda la crítica, no solamente del capitalismo, sino de la crítica de la civilización del capital. Y que hay que hacerlo lentamente, pero simultáneamente con otras lecturas. Y aquí viene la situación del fenómeno, del contexto histórico de cada pueblo, de cada clase, de cada grupo militante, de cada persona, de en qué situación está, tendrá que crear aquella estructura que le apoye, un compañero o una compañera que sepa más, que haya leído más, que haya militado más y que pueda orientarle, que pueda aportarle y que pueda debatir con ella o que pueda debatir en el colectivo. Y esto es imprescindible, porque el Capital tiene un contenido que es filosofía presocrática. Esto sería un tema muy, muy interesante que no podemos analizar. La filosofía presocrática de la pregunta y de la respuesta. La permanente dialéctica de la contradicción en el argumento contrario, con toda la experiencia acumulada. Entonces, el segundo punto es que cada colectivo tiene que hacerlo en base a sus necesidades. Unos lo harán yendo al capítulo de acumulación originaria, otros lo harán yendo al tercer libro del Capital, analizando el problema del desastre medioambiental y ecológico, volviendo a partes del primer tomo del Capital. Otros lo harán volviendo al final del tercer libro del Capital en una crítica profunda del eurocentrismo, la apertura no ya al modo de producción asiático, sino al modo de producción tributario, conectándolo con los Formen, con las formaciones económicas precapitalistas, y todo ese debate decisivo, la importancia de lo comunal, la importancia de los bienes comunes, frente a este momento de profundidad del ataque sistemático del neoliberalismo y del capitalismo contra todo lo que es común. Otro lo hará analizando el impacto del capitalismo sobre el medio ambiente, sobre la ecología, sobre lo que haga falta. Cada grupo militante, en base a ese momento de la presencia de la revolución, tiene que simultanear, por tanto, la esencia y el fenómeno en base a su propia militancia. Si no, no hay otra perspectiva. La forma externa, la forma es la simultaneidad, pero la forma ¿cuál es? La forma es conectar con el presente de la lucha revolucionaria. En la ponencia, en el capítulo dedicado a cómo hay que leer el Capital, se hace una referencia a Krugman. Krugman es uno de los teóricos del neoliberalismo en estos momentos, que defiende volver del keynesianismo en estos momentos, un consejero del grupo de Obama en su tiempo, etcétera, que defiende volver a una intervención neo-keynesiana, imperialista norteamericana, dirigida por la Casa Blanca, etcétera. Y se expresa, y varias veces va apareciendo las consecuencias de la filosofía de Krugman, de un texto escrito en el 2012. Krugman precisamente fue el que teorizó desde la perspectiva burguesa la tesis de la gran recesión. Pero simultáneamente se aconseja y se pone una crítica también del 2012 a la teoría de Krugman. Y esto es lo que debe hacer, en tercer lugar, un grupo militante. Partir de la esencia, desarrollar la esencia en las condiciones concretas
donde la actualidad de la revolución se está jugando en ese momento, o sea, ecología, feminismo, cuestión nacional, productivismo o ciencia, o psiquiatría, o dominación, o lo que fuera en ese momento concreto. Y eso se tiene que hacer en tercera característica, simultaneando con una crítica del presente. Del presente. El capital y el anticapital, cómo chocan en el presente. La gente que dice que el capital no vale, que el marxismo no vale, que ataca de estas formas, los bienes comunes, lo que sea, cualquier cosa, cómo choca eso en el presente nuestro. Y por tanto tenemos que recurrir a libros, a textos, a debates que existen ya en el presente ahora mismo. Y tenemos que tener la capacidad colectiva e individual de saber utilizar esos tres niveles. En un momento discutimos el comienzo del capital, luego saltaremos a otras partes del capital y simultáneamente, o en poco tiempo, para que la gente no se canse mucho, simultáneamente desarrolle la cuestión de cómo eso se está viviendo en su lucha. He dejado un tema que aquí aparece, por no extenderme, que es el problema de la militarización. Marx incluso se adelantó a Engels en el problema de la importancia de lo militar en la evolución del capitalismo y tiene trozos impresionantes sobre eso. Y esto ahora es decisivo en esta fase del capitalismo actual. El cuarto método de esta simultaneidad es la contrastación con lo que otros colectivos están haciendo, no solamente en el propio. La contrastación lo que se está haciendo en otros colectivos y a poder ser colectivos que difieran un poquito de lo que nosotros pensamos. Eso es muy claro y es porque la dialéctica de la crisis exige, por su propio contenido y su propia exigencia, exige una pugna con el propio bando, la autocrítica. Pero no con uno mismo o con el propio grupo, que eso es muy fácil, generalmente es tramposa, con otro grupo. Y eso, si está mínimamente organizado, se puede hacer. Y el último punto ya es simplemente la contrastación práctica. Como decía Engels, el pudding se demuestra comiéndolo, o como decía Lenin, el criterio de la práctica, o como decía Che Guevara, que no hay mejor pedagogía que el ejemplo, o como todos sabemos, que en el último momento la práctica es la que decide. Pues bien, para concluir, hoy mismo en mi país, en mi nación, Euskal Herria, hay la sexta huelga general política solamente en 3 años, desde el 2009 al 2013, porque no son años literales, sino en 3 años la sexta huelga general. Y esto es una confirmación de la corrección del capital por un hecho muy claro, y es que la dialéctica de la crisis hace que, aunque el factor subjetivo en un momento concreto vaya dentro de la totalidad retrasado con respecto al mal llamado factor objetivo, en la totalidad del proceso de la contradicción, tarde o temprano, lo que se llama ley del desarrollo desigual y combinado, que está expuesto también en la ponencia, tarde o temprano se equilibran. Y el triunfo de la revolución consiste en que la fuerza material de la conciencia se imponga sobre la fuerza material de la economía bruta, por llamarlo de algún modo, de las contradicciones que Giovanni Jervis plantea como que no podemos controlar, que no podemos dirigir, que no podemos dominar. Y en estos momentos en mi nación oprimida se está manteniendo el pueblo trabajador contra la burguesía vasca y contra el Estado español y francés, y está manteniendo la sexta huelga general en 3 años. No existe mayor demostración de la efectividad del capital y la lectura política del capital, sobre la que no me he extendido por falta de tiempo y porque la han explicado los compañeros, que hacer 6 huelgas generales en la mitad del imperialismo europeo, en una nación industrializada y oprimida nacionalmente como es Euskal Herria, en el plazo de 3 años. Ese es el criterio de la práctica de la veracidad del capital, no hay otro. Por tanto, para estudiar el capital hay que estudiarlo desde esta perspectiva. La actualidad de la revolución tiende al criterio de la práctica que tiene que desarrollarse mediante la simultaneidad de 3 niveles. Lo esencial y permanente en el capitalismo, las formas que va adquiriendo históricamente y
cómo eso se plantea en el momento crítico de la militancia desde la perspectiva del eslabón débil o como queramos definirlo, o de las necesidades tácticas urgentes o estratégicas urgentes. Mi experiencia y la de la izquierda independentista vasca a la que pertenezco es esta, no es otra. Y la hemos desarrollado en las durísimas condiciones que hemos tenido y que tenemos. Por tanto, eso es todo lo que tenía que decir y no hay más tiempo para el debate.